Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Más a Ecos de la Historia. Como siempre, el equipo al completo, nuestro profesor Álvaro Cortés Oliva. Álvaro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Andreu, y muy buenas a todos. Ya preparado para todo lo que me puedas echar. Y quien les habla, por supuesto, Andreu Alegre, un historiador en Dinamarca. Todo lo que podemos echar, pues la verdad es que es el primer podcast que grabamos en este 2025 y se viene un año con muchísimas cosas, ¿verdad? Muchas sorpresas, muchos temas nuevos, muchos temas que nos habéis pedido vosotros, porque ya sabéis que siempre intentamos pues estar un poquito en la línea de las cosas que van saliendo en los comentarios, y yo creo que este año va a ser nuestro año. Álvaro, ¿estás preparado para todo lo que viene? Yo estoy, completamente animado. Además, antes estuvimos hablando de lo que se viene y son temas apasionantes. Así que seguidnos porque de verdad que no lo vais a lamentar. Bueno, y sin más, ya iréis viendo todos los temas que tenemos preparados para vosotros, pero vamos a empezar el año y vamos a empezar muy fuertes. Vamos a empezar con algunas de las batallas más importantes que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a explicaros 6 en concreto, pero ya veréis que no son las típicas batallas que salen en todos lados. Algunas sí, porque tenemos que hacer referencia, pero hay muchas cosas sorprendentes que nunca se cuentan. Ya sabéis que aquí somos especialistas en ir un poquito más allá, para explicaros lo que realmente, pues creo que también tiene su interés y normalmente no está tan en boga. Pese a esto, vamos a empezar por la madre de todas las batallas. Una batalla que sí que se ha explicado recurrentemente, pero que seguro que Álvaro nos puede dar muchos detalles no tan conocidos. ¿Qué batalla estamos hablando, Álvaro? Bueno, es precisamente lo que tú has dicho, ¿no? Tratar batallas desconocidas para la mayoría del público y otras pues que son vitales y son bastante mainstreams. En este caso empezamos, ¿no?, con una de las más decisivas de esa campaña, ¿no?, que se produjo en el este, la famosa Operación Barbarroja, donde pues la Alemania nazi decidió llevar a cabo el ataque a la Unión Soviética, ¿no? Una especie de gigante con pies de hierro, eso es lo que creía Hitler. Y que, bueno, se demostró en esta batalla que, bueno, por su percepción estaba bastante errónea. Esta batalla de Stalingrado se produce entre el año 1942, y se inicia el 23 de agosto, y finaliza el 2 de febrero del año 1943. Nos vemos como, bueno, en duración no es especialmente larga, pero es muy significativa. ¿Por qué? Porque hasta entonces pues había producido ese avance de la Wehrmacht, de ese ejército alemán imparable, ¿no?, con la famosa guerra relámpago. Había ido penetrando todo el territorio soviético y Stalingrado supone, ¿no?, pues el punto de máximo alcance a lo que era el corazón de ese imperio soviético, prácticamente. Es ahí donde se detiene este avance. Y por lo tanto, no, pues supone ese enfrentamiento entre el ejército rojo que se ha ido preparando, ¿no?, a través, ¿no?, pues de todas esas maniobras industrializadoras, de todo ese cambio de altos mandos militares que había llevado a cabo Stalin, y bueno, pues la propia Wehrmacht, ¿no?, la cual también contaba con numerosos aliados. Para ser más precisos, contaba con un total de 950.000 aliados, entre japoneses que participaron, fascistas italianos y, bueno, pues no sé si decir la patria, División Azul, ¿no?, ese grupo de voluntarios que fueron ahí a combatir el famoso, ¿no?, el maligno comunismo soviético. De esta manera, ¿no?, pues Hitler ya había ido planteando ese enfrentamiento, ¿no?, esa operación Barbarroja, desplegando un total aproximadamente de 3 millones de efectivos, ¿no?, en esas fronteras de Finlandia hasta alcanzar el Mar Negro. Vemos que se destinaron buena parte de los recursos militares del Tercer Reich a esta operación. Y bueno, pues Stalingrado fue un conflicto que podríamos decir de los más significativos de esta campaña. Y es que, bueno, pues Stalin en un principio, no siempre se ha comentado que le pilló un poco desprevenido. La verdad es que sí que se esperaba un ataque, pero no en ese momento. Se dice que muchas de las órdenes que recibían, ¿no?, pues los diferentes soldados alemanes eran órdenes orales, no eran escritas, pero que hubo un momento donde, ¿no?, pues un avión fue interceptado por parte de los soviéticos, un avión, ¿no?, de la Luftwaffe, de los alemanes, fue interceptado y se descubrieron un montón de notas, ¿no?, donde se hablaba de esa invasión. Y Stalin, ¿no?, pues en aquel momento pues pensó que era extraño que se fuera a producir ese mismo año. Pues al final los hechos acabaron demostrando que se equivocaba.
de manera que se realizó, ¿no?, esas primeras operaciones para introducirse en el suelo soviético, ¿no?, la famosa Operación Azul, donde, ¿no?, los alemanes lo que hacen es hacerse con todos los pozos petrolíferos en la zona del Cáucaso, intentan rendir y hacerse con el control de los puntos, ¿no?, pues, más fuertes del Volga, el río Volga, que tendrá un papel significativo. Y es precisamente, ¿no?, cuando se lleva a cabo esa invasión de una pequeña ciudad llamada Rostov, cuando, ¿no?, pues ya se ve que Stalingrado va a ser el punto culminante donde se van a chocar los dos grandes ejércitos. Stalin establece la orden de que se establezca el estado de sitio de Stalingrado, que prácticamente los civiles no puedan abandonar la ciudad. Se congrega a un gran número de soldados soviéticos. Se castiga a aquellos que, ¿no?, pues, actúan de una forma, ¿no?, que se le acusa de cobardía, aquellos que no la acaban de ver con buenos ojos. También se congrega mucha gente sin experiencia por parte de los soviéticos, ¿no?, porque era, por así decirlo, su punto fuerte respecto, ¿no?, a un ejército como era el de la Wehrmacht, mucho más preparado, mucho más técnico, ¿no?, a nivel de recursos. Y de esa manera se produce ese enfrentamiento. Un enfrentamiento el cual, en un primer momento, estará determinado, ¿no?, por lo que podríamos decir una guerra muy trincada. Una guerra donde la batalla de Stalingrado se inicia, ¿no?, con los bombardeos constantes por parte de la Luftwaffe, creando multitud de ruinas, y donde sobre todo se centrarán en esa batalla campal dentro del contexto urbano. Vemos como los nazis van entrando por las viviendas, inspeccionan, miran a ver si hay civiles, si están los soldados soviéticos escondidos. Era un tipo de guerra en la cual la Alemania nazi no estaba muy habituada. Y, ¿no?, pues eso tendrá como consecuencia que en los primeros días caigan aproximadamente 2.500 efectivos alemanes. Pero no solo fueron los alemanes los que cayeron. Vemos en el bando soviético cómo cayeron un total de 6.000 efectivos los primeros días. Lo vemos como los soviéticos estaban dispuestos a poner más hombres si hacía falta por tal de contrarrestar esa superioridad técnica. Una cosa, ¿no?, que utilizó el general Chuikov, el cual pues era consciente de ese contexto en el cual jugaba a nivel bélico. Buena parte ¿no?, del grueso de los soldados soviéticos eran de ese contexto, podríamos decir, más étnico ruso, pero también se contaba con numerosos mongoles y gentes provenientes de Siberia, ¿no?, con rasgos más, quizás, más asiáticos, diferentes a los que nosotros, ¿no?, pues tenemos como... diferentes a los que nosotros tenemos, pues lo típico, ¿no? La etnia, ahí estamos, la etnia eslava, ¿no?, más rubios, ojos azules, diferían, ¿no?, pero que también ingresaron y formaron parte de ese ejército. Uno de los generales más importantes, sin duda, del bando de la Alemania nazi fue el general Paulus, el cual luego tuvo un papel crucial. En un primer momento, la Wehrmacht se impondrá al ejército soviético, pero vemos cómo a partir de octubre del año 1942 la cosa empieza a cambiar. Y es que las temperaturas en la Unión Soviética, en el suelo ruso, empiezan a bajar de manera considerable. Vemos que en aquellos momentos se situaban en torno a los menos 18 grados centígrados, provocando numerosas enfermedades entre los soldados nazis, como podían ser, ¿no?, pues, por ejemplo, la disentería, ¿no?, y numerosas como el tifus también, que provocaron pues un gran número de bajas entre los propios alemanes. A ello además se le sumó que, pese a todos los esfuerzos puestos por la Wehrmacht, en ningún momento se pudo doblegar la resistencia soviética situada en la zona de las orillas del Volga, ¿no? Vemos el Volga como, no, pues era la ciudad que pasaba por Stalingrado. No pudieron en ningún momento acabar con esa resistencia. Y esa resistencia lo que fue haciendo es separar gradualmente el alto mando de Paulus respecto a el resto de la infantería. Se dividió dónde estaba el alto mando y dónde estaba la infantería, ¿no?, provocando pues un gran descontrol a la hora de dar órdenes por parte de los altos mandos de la Alemania nazi, ¿no?, del propio general Paulus. Además, también dificultó todo ello el suministro de diferentes víveres. Claro, ¿qué es lo que plantea en este momento Paulus? Paulus plantea, ¿no?, pues como un cierto desplazamiento al sudeste por parte tanto de los altos mandos como de la infantería, de manera que puedan otra vez volver a unirse. Pero no, aquí apareció una figura, ¿no?, de gran brillantez militar, como era el señor Hitler, el cual dijo, bueno, no es necesario hacer este desplazamiento, sino que podemos hacer un puente aéreo
¿no? De manera que los víveres y todo ¿no? Pues llegue hasta la infantería, pues a través, ¿no? Pues de los propios aviones que puedan, bueno, distribuir el suministro. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que había numerosas tormentas de nieve que, bueno, imposibilitaron todo ello. ¿Cuál fue la consecuencia? Que se produjera entre la infantería 250.000 bajas, ya no solo de enfermedades, ¿no? Como habíamos dicho, el tifus, las bajas temperaturas, sino que además estaban desprovistos de víveres. Todo ello fue un absoluto caos que provocó que en enero del año 1943 Paulus viera como era prácticamente imposible continuar en ese frente y llevar a cabo la rendición. Tan solo tenía 91.000 hombres. Llevó a cabo esa rendición y, sin embargo, en todo ese proceso de entre que se rinde y entre que se desplaza para entregarse a los altos mandos soviéticos, lo que ha sido conocido como la Marcha de la Muerte, ¿no? Ese paso, ese desplazamiento que hubo a través de la nieve para llevar a cabo la rendición oficial, murieron un total de 40.000 alemanes en ese desplazamiento tan mínimo. El 2 de febrero de 1943 se produce la rendición oficial por parte de Paulus, en la cual, bueno, pues buena parte de sus hombres habían padecido. De esos hombres, tan solo 6.000 volvieron a Alemania. El resto fueron capturados por parte de la Unión Soviética y se utilizaron posteriormente para llevar a cabo la reconstrucción de la ciudad de Stalingrado. Una ciudad muy significativa, ya no por el peso que tenía la Unión Soviética, sino por el valor, ¿no? Podríamos decir el valor que tenía, ¿no? Era la ciudad que había recibido el nombre, ¿no? de, bueno, pues de la gran figura, ¿no? de la época dentro de la Unión Soviética, ¿no? Del famoso camarada Stalin. ¿No? Invadirla era pues algo que Hitler había estimado crucial y que sin embargo pues no se pudo producir. Una batalla que supuso un punto de inflexión en toda esta campaña en el este de Europa. ¿No? Ya vemos como a partir de ese momento todas las fuerzas soviéticas que habían ido retrocediendo empiezan a emprender una ofensiva que prácticamente les llevará a la toma de Berlín posterior. Muy, y bueno, muy interesante todo lo que comentas. Al final, bueno, tienes razón, ¿no? Los rusos, su forma de hacer la guerra siempre es tirar grandes contingentes de gente. Incluso lo vemos ahora, ¿no? Que como saben que hay una superioridad numérica, pues utilizan esa baza. Y muy interesante también el hecho de que hayas remarcado que Stalin en un primer momento pensaba que los alemanes no lo atacarían en ese momento. Recordemos que había un pacto entre ellos. La Alemania nazi y la Unión Soviética tenían el pacto Ribbentrop-Molotov, por el cual se comprometían a no atacarse mutuamente y además a ir hacia algunos países. Polonia, por ejemplo, se dividió entre zonas de influencias de un lado y de otro. O sea, no eran aliados, pero en muchos aspectos eran muy equiparables, vamos a decirlo así. Bueno, pero Andreu, también hay que tener en cuenta que el pacto Molotov-Ribbentrop, los dos sabían que se iba a producir el choque tarde o temprano. Era una forma también de ganar tiempo. Sí. Por parte, por ejemplo, de la Unión Soviética, era un país que estaba, bueno, que prácticamente ¿no? estaba por industrializarse y se vio esa maniobra como ganar tiempo para prepararse para un ataque que, sin duda, pues se esperaba por parte de los nazis. Que, sin embargo, ¿no? Pues en esas circunstancias, Stalin dudó que era ese el momento en el que se iba a emprender la ofensiva. Claro. Y además, este pacto les iba muy bien a los soviéticos, sobre todo porque habían tenido ya otros enfrentamientos, vamos a decirlo así, y no habían salido demasiado bien parados. El primero de ellos, la guerra de invierno contra Finlandia, que bueno, sería debatible quién ganó de los dos, y lo ponemos ya a colación con la batalla que me toca a mí explicar,